Nos va a dar mucha confianza en nuestro Dios. Es algo que el Señor puso en mi corazón, leerles este salmo. Y comenzamos con la enseñanza. Salmo 46. Dice así este salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nada más de imaginarme la escena, ¿no? De que las montañas se muevan y se trasladan. Por tanto, no temeremos. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, ¿con quién está? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones, en las aflicciones, Señor. En todo momento tú estás con nosotros. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, Señor. Estaremos confiando en ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y háblanos el día de hoy. En el nombre de tu precioso Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, esto ya es nuestro tema 18, inseparables del amor de Dios. Vamos a estudiar los versículos del capítulo 8, del 31 al versículo 39, para que abran su Biblia en el capítulo 8. Romanos 8, 31 al 39. Vamos a leer los 3 versículos que estudiamos la semana pasada, que están ahí atrás de estos versículos, y se los leo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hermanos, hemos aprendido que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas que nos suceden tienen un propósito en nuestra vida, y este propósito está ligado con la predestinación, que significa dirigir a una persona a una meta específica. Ahora, ¿cuál es esta meta específica que tienen todos los cristianos? Ser como Jesús, ser hechos conforme a la imagen del Señor. Esto nos muestra que el bien que Dios siempre está buscando para nosotros es cambiarnos, es transformarnos en nuestro carácter. Y tengan por seguro que el alfarero nos seguirá tomando en sus manos una y otra vez y nos seguirá moldeando para que seamos más fieles, santos, amables, íntegros, porque nos quiere formar y moldear a la imagen ¿de quién? Del Señor Jesús. Esto quiere decir que Dios tiene un diseño perfecto. Su Hijo,
es el diseño perfecto. Por lo tanto, todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, buenas y malas, están diseñadas para moldearnos y esculpirnos hasta que el diseño perfecto sea reflejado, ¿en dónde? En nuestras vidas. Así como se vierte el oro líquido en un molde para que salga brillante un anillo, así Dios nos está vertiendo en el molde de la vida santa y perfecta de nuestro Señor Jesús. La idea de transformarnos a su imagen, aquí no se refiere a una semejanza superficial, sino a algo constante hasta llegar a la plenitud de Cristo. Nos está transformando de adentro hacia afuera, desde lo más profundo. Se trata al final, hermanos, de ser como Él. Amén. Y la verdad es que todos necesitamos tener las manos de Jesús, ser transformados como Él, tener las manos del Señor para ayudar y abrazar y levantar a los hermanos. Necesitamos los pies del Señor para llevar la palabra a los perdidos. Necesitamos ver con los ojos del Señor para ver con amor y misericordia a los demás. Necesitamos la boca del Señor para siempre bendecir a todos los que nos hacen mal. El Señor nos quiere cambiar y transformar, que seamos como Jesús, que seamos como Él. Esto últimamente ha estado tocando muy fuerte mi corazón. Y a pesar de que la persona, tú la veas y digas, es que esa persona es muy mala y no quiere, ya le hablé y seguramente se va al infierno. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús en nosotros. Ese somos nosotros, ¿verdad? No, hermanos, de verdad tenemos que ver con los ojos del Señor, con esa misericordia como Él nos vio a nosotros. Ahora que les comentaba de... Ayer pude marcarle a mi tía por lo que les escribía. Y ella... Perdón, no me puedo recuperar de la garganta. Ella está mal. Ella está muy mal, desde antes. O sea, una vida sin Dios es lo más terrible. Ella ha estado mal. Y algunos pueden decir, es la peor mujer de donde vive. Muchos podrán decir eso. Pero ayer yo que le pude marcar, me contestó su hija, porque no la reconocí. Y dice, pues soy Blanca. Y le digo, está ahí tu mamá. Y dice, sí está aquí, se la voy a pasar. No pude hablar con ella, hermano. Un minuto no pude hablar con ella porque se la pasó llorando. No pude hablar con ella por la pérdida de su esposo. Y lo único que dije, voy a orar por ti. No, hermanos, eso quebranta mi corazón, porque al final es que el Señor Jesús quiere formarse en nuestra vida. Y nosotros no somos nadie para decir, Él sí se va al infierno, este no, y Él santo. No, hermanos. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Él no quiere que nadie se pierda, nadie. ¿Cuánto nos falta, verdad? Ser como Él. Muchísimo. Pero estamos en el proceso. Y recuerden que el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Estamos en sus manos para ser transformados. Necesitamos el corazón de Jesús para ser sensibles a las necesidades de los hermanos y de los que no conocen al Señor. Así que ya vimos que el Señor nos llamó y nos predestinó para ser como el Señor Jesús. Además, hemos sido justificados, declarados inocentes, para que prontamente seamos glorificados. Nosotros ya hemos sido llamados, predestinados y justificados, y solo estamos esperando la glorificación, que para Dios es como si ya hubiera sucedido, porque el verbo se encuentra en pasado, y a estos glorificó. Bueno, vamos al versículo 31, Romanos 8:31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó, aquí esta palabra en el griego significa acortar, también significa negar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Notemos con mucha atención cuán hermosos son estos versículos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Dios no acortó su mano para entregar a su Hijo, que Él no nos negó el tesoro más preciado a su Hijo, sino que lo entregó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice aquí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un comentarista dijo lo siguiente de este versículo: si yo fuera en la joyería más fina de la ciudad, y allí me mostraran el diamante más brillante y bello que tuvieran, y el dueño me dijera, tómelo, es suyo, yo le diría, ¿de verdad me está regalando este diamante tan valioso? Sí, es suyo. Si él me lo regaló, yo no dudaría ni un momento para pedirle también un pedazo de papel para envolverlo y una caja adecuada para llevarlo conmigo. Amados cristianos, si Dios nos entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar, ¿ustedes creen que Él no nos dará todo lo que necesitamos en esta vida? Claro que sí. Jehová es nuestro pastor. Él nos ha provisto de un regalo glorioso, su Hijo. Por medio de su Hijo es que tenemos vida eterna. Cristo es suficiente, hermanos. Ya no necesitamos nada porque lo tenemos todo. Todo, hermanos. Cristo es nuestro todo. ¿Por qué andamos en otro lado? Él es nuestro todo. Él es el amor de nuestra vida. Él es todo lo que tenemos en esta vida. Nada más grande que Él. Sin embargo, Él, como nuestro buen pastor, abre sus manos y derrama sus bendiciones sobre nosotros. Nos provee de las cosas que necesitamos en este mundo, comida y vestido. ¿Cuántos años tiene de vida? No me lo diga. No me revele su edad, porque piense. Bueno, más o menos yo me doy una idea. Esa es la prueba más contundente y evidente de que Dios nos ha sostenido en todo este tiempo. No hemos muerto por falta de comida o por falta de vestido. Esa es la prueba más evidente, hermano. Nuestro pastor también en todo este tiempo nos ha alimentado con paz en medio de las tormentas. Nos da fortalezas cuando ya no podemos seguir. Nos ha brindado salud en medio de la enfermedad y podemos seguir. Acompáñame para escuchar la voz de nuestro pastor en los siguientes versículos. Palabras del mismo Señor Jesús que nos quiere hablar el día de hoy. Vamos a Lucas 11:9 y vamos a leer hasta el versículo 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El problema es que no vamos con el Señor y no le pedimos. Él sabe lo que necesitamos, pero Él está esperando también tener esa relación con Él, de padre e hijo. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Son palabras de Él, estamos escuchando la voz de Cristo aquí. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué padre, verdad? Hará eso. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Así que nuestro Señor Jesús no solo ha tenido cuidado de nosotros en darnos alimento y vestido, sino también ha tenido cuidado de nosotros en las cosas espirituales, que son más importantes. Nos ha dado su palabra y su espíritu, porque Dios es un Dios bueno y generoso. Juan 14:2, déjenme leerles este versículo que dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es bien triste, ¿no?, pensar cuando muere algún conocido tuyo que no va a encontrar morada allá. No va a encontrar. Si no se arrepintió de sus pecados. Pero esta es una verdad maravillosa del Señor. Nosotros estamos aquí, híjole, nada más de pensar, si no nos hubieran hablado del Señor, si no hubiéramos escuchado la voz de Cristo, si no hubiéramos llegado a sus pies, estaríamos en las mismas condiciones. Miren, hermanos, yo me imagino al Señor con una sonrisa cuando les dijo esto a sus discípulos, que estaban muy turbados porque Jesús le había dicho a Pedro, a donde voy no me puedes seguir. Cuando el Señor les dijo que iba a preparar un lugar, en otras palabras, les estaba diciendo, no tengan miedo. ¿Tienen miedo de morir? No tengan miedo. Muy pronto nos veremos en un lugar donde habrá eterna paz, gozo, amor, abundancia de todo eso. ¿Alcanzan a ver la grandísima bondad y generosidad de Dios? El sacrificio de Cristo es suficiente para todos aquellos que han sido lavados de sus pecados con la sangre preciosa del Cordero. Pero Dios es tan bueno que es muy difícil explicar todo esto, hermanos. Es muy difícil. El sacrificio de nuestro Señor Jesús es suficiente. Al grado de lo siguiente: no me importa, o no nos importaría, mejor dicho, que viviéramos toda nuestra vida en pobreza y en enfermedad, si Él murió por mí, si Él me salvó, ¿sí o no? De verdad, hermanos, es que es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo está en una perfecta comunión con la frase que encontramos en el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Yo lo puedo comprobar también en mi vida durante mucho tiempo. Esto llega a mi corazón y me hace recordar muchas cosas. Y al igual que ustedes, como familia enfrentamos muchas cosas. Escasez, tantas cosas. Y lo digo no por hablar de mí, es un testimonio de acuerdo a lo que estamos predicando el día de hoy. Hace ya muchos años, ¿no? Este versículo del Salmo, yo agarré una pequeña tablita y creo que toda la tiene mi mamá. Y empecé a hacer así un versículo. Y puse ese versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese versículo marcó mi vida para siempre, como muchos otros versículos, como Juan 14:6. Pero yo recuerdo en aquellos entonces cuando había mucha escasez, hermanos, había escasez, que yo empecé a creer lo que decía la palabra del Señor. Y a veces en la casa solamente había frijoles o lo que sea, pero cuando llegó el Señor a nuestra vida, era lo más glorioso que podíamos comer, lo más sabroso. Era algo tan lindo estar confiando en el Señor, estando ahí en medio de la escasez y decir: Señor, no importa, yo confío en ti. Vivir así, por fe, es algo maravilloso, hermanos.
El Señor obrando hasta milagros ahí, en medio de la enfermedad, cuando no se tenía para llevar al médico. ¿Cuántos de nosotros nos curaron con remedios caseros? Porque no había para llevarnos al médico. ¿Cuántos nos pusieron tomates aquí quemados y en los pies y nos escupían la sal y no sé qué tantas cosas? Y parece que nos están haciendo una limpia, ¿no? Y que vamos ahora que... bueno, por la escasez. Y después estás en una familia donde son 12 discípulos. Pues le dan prioridad al que está más enfermo. A ver, tú aguántate, porque se me está muriendo. Tú espérate a que te mueras y después sigue el otro. Hermanos, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Lo creen? ¿De verdad lo creen? Y sobre todo en las cosas espirituales. Eso no se puede comprar con nada. Deme 100 pesos de paz, pastor. Deme 1000 pesos de gozo. No se puede comprar, hermanos, ni la vida eterna. Por eso es un regalo. Y si Él no escatimó, si Él no acortó su mano, si Él no nos negó a su precioso regalo, ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Lo que necesitamos. Tenemos que aprender a confiar en Él, en lo que dice su palabra. Entonces, este versículo de Romanos 8:32 está alineado con este versículo del Salmo 23. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Muy bien, este buen pastor es el mismo que nos ha provisto de justificación y salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, como dice Colosenses 2:14. Todos teníamos muchos cargos o delitos en nuestra cuenta, y claro está que por esta razón todos estábamos condenados a la muerte, pero Dios nos ha justificado, y no solo eso, sino que nos defiende ante el acusador de nuestras almas, como lo establecen los siguientes versículos, Romanos 8:33 y versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que te acusa y te condena? Dios no. Satanás es el acusador, es el que señala con el dedo las faltas y los pecados. Es el que señala con el dedo, pero que se apunta con 3 dedos también. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque Él es el acusador. De hecho, lo podemos comprobar en la Escritura. Vamos a Apocalipsis 12:10. Dice así la palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Está hablando de Satanás. Una de las tareas de Satanás es acusarnos delante de Dios. Pero recuerda, como dice el versículo, Dios es el que justifica. Vamos ahora a Zacarías 3, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Estamos hablando de un sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?
Piensen en una fogata con un trozo de madera muy ennegrecido, muy oscuro, y que se está consumiendo en el fuego. Si no es sacado de la fogata, se destruirá por completo. Es la imagen o la figura que estamos viendo aquí. Bueno, ¿sabía que nosotros somos como tizones que fuimos arrebatados de las mismas llamas del infierno? Esa es la figura. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. La palabra viles es la palabra hebrea, son 3 letras, TSO, y significa estar sucio como de excremento. Está fuerte, ¿no? La expresión. Así estábamos vestidos con todo el pecado. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así que vete y no peques más. Así que vete y no te ensucies los vestidos que te estoy dando. Aquí vemos a Josué, sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote, sumo sacerdote, alguien que se tenía que consagrar y apartar para poder entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, ¿cómo se miraba delante del Señor? Sucio. Y de hecho, de ahí se aprovechó el acusador para decir: mira, tu sumo sacerdote cómo está. Pero ahí se pone el Señor Jesús y dice: pero yo soy su abogado, pero yo lo estoy justificando, pero yo morí por él. Por eso el Señor no nos condena, Él nos justifica, Él nos declara inocentes delante del Señor. Versículo 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra era una parte de las vestiduras del sumo sacerdote, y al frente tenía una placa de oro inscrita con la frase santidad a Jehová. En otras palabras, le estaba diciendo al sumo sacerdote: ahora eres un santo para mí, un consagrado para mí. Entonces, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás. Pero Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Satanás. Pero Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Y eso tiene que darnos mucho gozo, mucha alegría. Así que, hermano, recuerda que el Señor es nuestro abogado, que Él intercede por nosotros, como dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 2:1 también dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Este versículo está ligado con el que leímos al principio de Apocalipsis 12:10, que dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero no se queda ahí, porque el escritor nos dice: pero ellos han vencido por la sangre del Cordero, porque por su sangre hemos sido limpios. Vamos a Romanos 8:35, acompáñenme. Si están ahí, dice el versículo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pregunta, mis hermanos: ¿y quién quiere estar separado de un Dios que nos ha dado un regalo como Jesucristo y todas las bendiciones ya mencionadas? ¿Quién? ¿Quién quiere estar separado de Jesús?
Los hijos de Dios quieren estar cerca de su Señor en todo momento, porque saben que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. No hay nada ni nadie que pueda separar a aquellos que están enamorados de Cristo y de su palabra. De hecho, los enemigos del cristianismo han intentado separar a los cristianos de su amado Dios por medio de llevarlos a la muerte, pero no lo han logrado. No lo han logrado. ¿Quién, hermanos? ¿Quién se quiere separar de su Dios? ¿Ustedes han leído el libro de los Cantares? A ver, levanten su mano. ¿Completo? ¿De qué se trata el libro de los Cantares? Es una representación de lo que es la novia del Señor, ¿no? De lo que cada una da al matrimonio, pero que realmente es como nos vamos a presentar en el... Habla de una figura, ¿no? Entre el esposo y su novia. Entre una relación muy íntima. El tormento de la separación. Y ahí está la novia desesperada por el esposo, porque no lo ha visto, porque apenas se movió un segundo de ella, de su presencia, y ya está deseando estar con él. No te vayas, no te separes de mí, porque si te separas de mí, yo me muero. Ojalá el Señor nos lleve a un nivel de amor en el que nosotros podamos estar desesperados por Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. No hay nada, hermanos, que nos pueda separar porque estamos enamorados de Cristo y de su palabra. Quítenme la vida, quítenme lo que quieran, pero no me pueden quitar al deseado de las naciones, al amado de mi alma. Versículo 36 por eso dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está citando aquí lo que dice el Salmo 44, versículo 22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este versículo representa un cuadro de sufrimiento al cual todos los hijos de Dios siguen expuestos por causa de seguir a Cristo. En un matadero se da muerte, solamente hay muerte y sangre. Algo muy similar lo que hicieron los alemanes con los millones de judíos en el Holocausto. Pero ni la misma muerte nos puede separar de nuestro amado Salvador, porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Romanos 8:37 por eso dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora bien, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Esta es otra de las grandes paradojas de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser más que vencedores? Bueno, significa tener la ayuda de alguien que logra la victoria por nosotros. La victoria pertenece a Cristo, no a nosotros. La vida victoriosa consiste en permitir que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él se manifieste a nosotros, que manifieste su voluntad y también su poder en nosotros. Y luego aquí Pablo continúa diciendo en estos próximos versículos lo siguiente. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. La muerte no nos puede separar del amor de Dios, hermanos. Todo lo contrario. Nosotros sabemos que la muerte es el siguiente paso que nos lleva a la presencia del Señor.
Esta fue la esperanza que ha sostenido a los mártires cristianos cuando les llevaron a la muerte. Y hay bastantes testimonios de hombres, de mujeres que dieron la vida por el Señor, sin ningún temor. Uno de ellos, un hombre que le dijo el emperador a este hombre, te voy a matar. A lo que él le respondió, emperador, por ello le voy a dar gracias, porque me va a enviar a la presencia de mi Salvador. Y no me estaba retando, pero él sabía a dónde iba. Nadie puede intimidar a personas que tienen esta convicción en su corazón, ni la vida. La vida no nos puede separar del amor de Dios. Es interesante destacar que con frecuencia es más difícil enfrentar la vida en este mundo que la muerte, porque en esta vida nos enfrentamos a todo tipo de tentaciones, fracasos y sufrimientos. Pero todo ello, estimado hermano, no nos puede separar del amor de Dios. Ni los ángeles ni principados, es decir, ni los seres espirituales, ni ningún poder demoníaco nos va a poder separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo presente significa todas las circunstancias actuales que estamos viviendo o enfrentando, ni lo porvenir, es decir, ni los acontecimientos presentes ni futuros podrán separarnos del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. Ya vimos que las cosas que suceden en la dimensión del tiempo, es decir, ni lo presente, ni lo porvenir, no nos pueden separar de Dios. Ni así tampoco todo lo que suceda en la dimensión del espacio, ni lo alto ni lo profundo. Ni guerras, ni terremotos, aunque las montañas se trasladen al mar, nosotros seguiremos confiando en el Señor y eso no nos podrá separar del amor de Dios. Ni ninguna otra cosa creada. Nada de lo que ha sido creado en este universo, que se sigue expandiendo, por cierto, sea visible o invisible, nada nos puede separar del amor de Dios. Mi querido hermano, la salvación es una historia maravillosa de amor. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 19, que dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, nada nos podrá separar de nuestro Señor Jesús, del amor de Dios, de esa relación que tenemos con nuestro Señor. Escuchen, siempre y cuando permanezcamos en Él, siempre y cuando permanezcamos en Jesús. Por eso Juan 15:14 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Siempre y cuando permanezcamos en Él y en su palabra. Siempre y cuando. Nada nos va a poder separar del amor de nuestro Señor, ni la misma muerte. Eso va a ser solamente un paso para encontrarnos con el amor de nuestra vida, nuestro Señor Jesús, que ya nos está esperando con los brazos abiertos. Ya nos está esperando el Señor allá. Ya recibió a muchos hermanos también. Bueno, al entrar a este capítulo 8 de esta carta de Romanos, hacia los romanos, y es importante entender, hermanos, que esta carta fue dirigida a cristianos en Roma. Pablo aquí no se estaba estresando porque les iba a mandar un discipulado de teología. Eran circunstancias que ellos estaban viviendo, inclusive había persecución. A ellos los estaban matando. Pero ellos pudieron entender en el contexto todo lo que el apóstol Pablo les quería decir
en esta carta. Yo me los imagino que cuando recibieron la carta, muchos hermanos, ¿y cómo sabe Pablo que me está pasando esto? Y yo me los imagino hasta llorando leyendo la carta. Nada los va a poder separar del amor de Jesús. Sigan adelante, cristianos en Roma, sigan adelante. Al entrar en este capítulo 8 de esta carta a los romanos, lo hicimos sin condenación. En la parte central del capítulo descubrimos que Dios dispone todas las cosas buenas y malas para el bien de los que lo aman. Y este bien es que Él nos forme a la imagen de Cristo. Al terminar o salir de este capítulo, vemos que a pesar de las peores circunstancias y las condiciones más adversas, más extremas, en los mismos límites de la resistencia humana, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de nuestro amado Dios. Somos inseparables del amor de nuestro Dios. Amén. Pues póngase sobre sus pies para darle gracias. Nada nos podrá separar de su amor. Oh amado, le dijo Dios a Daniel, eres muy amado. Somos amados. Somos amados por nuestro Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. En Él estamos seguros. En Él estamos confiando. Y como leímos el Salmo, aunque veamos que esa montaña se traslade al mar, no temeremos. Nada más de imaginarlo, Esto nos habla de un terremoto que está moviendo todas las cosas a nuestro alrededor. Mientras toda la gente corre desesperada a esconderse, el Señor dice, no temas, aunque pase eso, porque Jehová está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que fue lo que también leímos. ¿Quién? Nada, hermanos. En Él estamos guardados, en Él estamos seguros. Ahora, ¿qué nos toca? Permanecer en Él, enamorarnos de Él, buscar las cosas del reino. Lo demás nos va a seguir. Así dice. Y estas cosas os serán añadidas. Lo que necesitemos en esta vida y en lo espiritual, la Escritura dice que nos van a seguir. Nosotros no tenemos que buscar eso. Nos van a seguir. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Es difícil? Claro. Ahí entra la fe. Ahí entra la fe. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está usted, vamos a aprovechar para orar por mi tía. Vamos a orar también por mi papá que está un poco enfermo y que el Señor obre conforme a su voluntad. Pues Señor, gracias por tu palabra que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu grande amor. Señor, nos rendimos a ti. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Nuestra alma te bendice, nuestra alma te adora, nuestra alma te reconoce como ese Dios grande y todopoderoso que siempre ha tenido cuidado de nosotros. Gracias por tu grande amor, porque no escatimaste a tu Hijo. ¿Cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Señor, nos falta fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque somos incrédulos, Señor. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por lo que vemos, pero tu palabra dice que el justo vivirá por fe, caminará por fe, Señor. Así enséñanos a caminar por fe
en este mundo, Señor, donde solamente estamos como peregrinos, estamos de paso, porque nuestra morada está contigo, Señor, por la eternidad. Señor, gracias te damos por todo. Queremos poner en tus manos la vida de mi tía que está desconsolada. Y cómo no, Señor, si su esposo era el amor de su vida, con él se enamoró, Señor. Y romperse una relación así, Señor, duele en lo más profundo. Duele en lo más profundo. Es como si dos almas, Señor, se rompieran y se desligaran. Señor, eso duele en el alma y en lo más profundo. Te pedimos por ella para que tú la consueles, la abraces, Señor, en estos momentos y la ayudes a salir adelante, y que todo esto sea para bien, para que te conozca, Señor, porque tú la estás llamando, Señor. Tú la estás llamando con tu voz, con tu palabra. También, Señor, te pedimos por su familia que la está pasando mal por esta situación, Dios. Trae consuelo a sus vidas, Señor. Te pido por la salud también de mi papá, Señor, que no ha estado bien. Te pedimos por su sanidad y que él se pueda recuperar, Señor. Tú eres nuestro sanador. Y, Señor, ayúdanos, Señor, en todo esto. A cada uno de nosotros, Señor, a ver con tus ojos, a ayudar con tus manos, Señor. No a destruir, no a condenar, Señor, no a señalar. Eso lo hace el diablo, Señor. Nosotros somos hijos tuyos. Enséñanos a ver con tu amor, con misericordia, Señor, a la gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, que estas manos nos sirvan para abrazar, para amar a los que te necesitan, Señor. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.